Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Bien, vamos a empezar esta conversación en Llegó la hora sobre un hecho que llamó la atención, pero no tanto como hace algunos años. Este domingo se concretó el alza de precios del pasaje en la región metropolitana y fueron 10 pesos el alza en la tarifa adulto, escolar y adulto mayor. Queremos conversar sobre ese y otros temas con Luis de Granch, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Hugo Portales y expresidente del Metro. Luis, bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Bienvenido, Luis. Hola, jóvenes, buenas tardes, gusto saludarlos. Bueno, partamos comentando qué te parece esta alza. Algunas personas han comentado que esto responde más bien a las cifras de evasión. Contigo anteriormente hemos comentado que hay cuestiones de eficiencia importantes en el sistema. ¿Cómo estás viendo esta alza en particular? Bueno, son las dos principales razones las que mencionaste. Uno es la enorme ineficiencia de la industria de buses de Santiago. Y cuando hablo de ineficiencia me refiero a que tenemos una gigantesca flota de buses, flota récord, mucho más que hace 15 años atrás cuando se movían 2 millones más de pasajeros en los buses. Entonces, uno es ineficiencia, y la segunda razón, también la señalaste, está asociado a los niveles de evasión. Para tener una idea, la evasión hoy es del orden del 40%. Si es que las autoridades de transporte lograran bajar la evasión de 40 a 39%, es decir, solo un punto, eso equivale a un alza de 10 pesos. Por lo tanto, es una combinación entre ineficiencia de la industria y evasión. Perdón, a ver, vamos de nuevo. Si cae la evasión, ¿sería un alza en el precio? ¿O sería equivalente o un alza de una un punto? Reducción. Una reducción. Es que dijiste alza, por eso quedé como confundida. Claro, ahí no hace sentido, claro. Se puede, el Ministerio de Transporte, si baja la evasión de 40% a 39%, se ahorra una alza de 10 pesos. Claro. Oye, te quería preguntar precisamente por el factor de la evasión. ¿Cómo se ha ido modificando o moviendo eso en los últimos años? Porque es difícil entender una mentalidad que sea... no queremos que nos suban los precios, pero seguimos generando una evasión que produce esa alza de precios. ¿Cómo se han ido moviendo ambas cifras a través de los últimos años? Bueno, como comentábamos, la evasión es una de las principales variables explicativas del alza de tarifas, y la ineficiencia de los buses también. Yo no veo que haya un cambio importante. De hecho, desde post-pandemia, por decirlo de alguna forma, la evasión se ha disparado significativamente, y en mi opinión yo creo que el gobierno en general no ha condenado el problema de la evasión con la fuerza que requiere, y probablemente es porque les genera cierto conflicto político interno. Recordemos que el actual gobierno, cuando fue oposición en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, usó la evasión como consigna política. Por lo tanto, atacar la evasión con la fuerza que se requiere, yo creo que le genera un conflicto. Y a eso sumado a la promesa de gratuidad. Recordemos el programa Doble Cero de la campaña del presidente Boric, sumado a las propuestas insistentes del actual ministro de Transporte sobre la gratuidad del Transantiago. Esas dos cosas también dificultan enormemente enfrentar este grave problema. Y bueno, ahora estamos viendo las consecuencias. Y en ese sentido, ¿cuánto se puede hacer para reducir la evasión, Luis? Porque, sabemos que ha aumentado el último año, está a niveles verdaderamente impresionantes. Prácticamente 1 de cada 2 personas que usan el transporte de buses no paga por utilizarlo. Pero ¿a qué cifra nosotros deberíamos apuntar si es que no es posible un 0%? Bueno, esta cifra de evasión en Transantiago es récord a nivel mundial. No conozco otra ciudad del tamaño de Santiago que tenga un 40% de evasión, y el problema es que no se observa en el mediano ni largo plazo una reducción en la tendencia.
Y ahí yo creo que no existe una bala de plata como para enfrentar este problema o mitigarlo en forma única. Yo creo que son varias medidas. La primera está relacionada con lo que te señalé, de que se requiere un pronunciamiento claro, potente, una condena por parte del gobierno. Lo más duro que ha dicho el ministro de Transporte respecto a la evasión es que le duele, que no la justifica, cosas absolutamente tibias. Yo creo que se requiere una condena muy fuerte porque es un delito que refleja un deterioro moral, un deterioro social de la sociedad, porque sí vemos gente humilde, gente de esfuerzo que sí paga el pasaje, mientras que mucha gente no lo hace. Entonces, lo primero, una condena por parte del gobierno, las autoridades de transporte. Lo segundo es acompañarlo en una campaña comunicacional. Yo me acuerdo cuando yo era chico, estaba en el colegio, en la universidad y andaba en micro, las personas que se subían por atrás, por ejemplo, le pasaban la plata a otros pasajeros y se producía una cadena, después llegaba el boleto con el vuelto, por ejemplo. Es decir, había un comportamiento mucho más cívico. Yo creo que se requiere una campaña para volver a ese comportamiento, que era mucho más ejemplar. Lo otro es que se requiere inyectar más fuerza en la fiscalización. Yo creo que de manera temporal se requiere poner más inspectores, más fiscalizadores, con sanciones más efectivas, de tal forma que la condena sea mucho más concreta. Y por último, en cuarto lugar, yo creo que es necesario traspasar parte del incentivo para enfrentar la evasión a las empresas de buses. Hoy en día las empresas de buses no tienen ningún incentivo a controlar la evasión, a ellos les pagan igual, tienen un poder oligopólico muy fuerte, por lo tanto, que la gente pague o no pague, a ellos desde el punto de vista financiero les da lo mismo. Oye, qué interesante ese punto, porque ¿cómo se podría traspasar esa responsabilidad y en el fondo cómo podrían medir o cómo en el fondo se le exige que entre la cantidad de dinero según los pasajeros que circulan en cada una de los buses o el metro? ¿Cómo podría hacerse una modificación como esta que propondrías tú? Bueno, hay dos aspectos. Uno son los contratos. Hoy en día los contratos son tremendamente garantistas para las empresas de buses. Los grandes beneficiados en la historia de Transantiago han sido las empresas operadoras de buses. Ya eso debe quedar claro, no son ni los pasajeros, ni mucho menos el Estado de Chile y la sociedad en general. Eso tiene que ir acompañado con, por ejemplo, un rediseño de los buses. Los buses articulados que tienen 3 puertas, la verdad es que son un facilitador enorme para los evasores. Entonces tienes un tema contractual, ya que tienes que generar los incentivos adecuados. Por ejemplo, en regiones la evasión es cero. Porque la estructura de la industria es completamente distinta. Entonces necesitas modificar los contratos y necesitas hacer un rediseño de los buses también, eliminar los buses articulados, por ejemplo, porque son un facilitador para la evasión y además no significan un mejor servicio, ni mucho menos tampoco. Son más lentos, hay más tiempo de espera, tienen peor frecuencia, por lo tanto ganaría varios aspectos simultáneamente. Oye, Luis, a propósito de lo que comentaste de esto, que yo me acuerdo cuando la gente pagaba con efectivo y corría las monedas de un lado hacia otro, pero ¿qué pasa? No sé si va a tener una respuesta para eso, pero pensémosla juntos. En el fondo es con esa misma ciudadanía que antes estaba dispuesto a hacer eso, con la plata que es fungible, es decir, alguien podría hacerse el vivo y quedarse con esa plata. Pero ¿por qué hoy día no pasa con la tarjeta VIP? Y si nadie pasa la tarjeta VIP para que alguien la pague, bueno, no digo nadie, pero muy poca gente lo hace. ¿Por qué hoy día no se ve esa conducta? ¿Qué cambió sociológicamente que hoy día la evasión, para que llegue a esos niveles, de alguna manera también tiene que estar socialmente aceptado? Bueno, sin duda. O sea, yo creo que hay especialistas en sociología o temas afines que te podrían dar una mucho mejor respuesta que yo, que soy ingeniero. No obstante, veamos un poco la historia. Recordemos que cuando partió el Transantiago fue un desastre. Sí. Fue un desastre, fue terrible. Sí, tremendo. Y la entonces presidenta Michelle Bachelet decretó gratuidad durante una cantidad de días. Yo creo que ahí partió la legitimización social de la evasión, cuando se decreta gratuidad por un mal servicio. Eso en el fondo se traspasa con el tiempo, trasciende con el tiempo a un concepto más general. Es que si es que a mí me parece que no es un buen servicio, si es un mal servicio, yo simplemente no pago. Y hoy en día el sistema funciona bastante bien.
tenemos un metro de lujo, el mejor metro de América, que por suerte ahí la evasión es menor, pero también el sistema de buses ofrece un servicio adecuado. De hecho, hay una excesiva flota de buses y la gente sigue evadiendo igual. Por lo tanto, se ha ido exacerbando el concepto de evasión, la justificación social. Recordemos que en el anterior gobierno, la entonces oposición, que es el actual gobierno de turno, festinaba con la evasión. Era una consigna política, evadir, no pagar, otra forma de luchar. Claro. Y yo creo que eso va generando cultura, pues eso va generando permisividad, va generando que flagelos como el de la evasión sean permitidos. Incluso a mí me ha tocado ver a pasajeros que pagan el pasaje en los buses y que otras personas le hacen bullying, pues lo critican, lo descalifican porque pagó el pasaje. Entonces yo creo que por eso es tan importante el compromiso real del gobierno en enfrentar este problema de la evasión. Y en ese sentido, además del tema de la evasión, bueno, dijiste que había mucha ineficiencia en el sistema. Bueno, no solo por el tema de los buses que mencionabas, pero ¿cómo se puede avanzar hacia un sistema más eficiente? Me imagino que esto es mucho más técnico lo que me puedes responder en este segundo, pero para ir pensando a dónde tenemos que mirar para precisamente ir mejorando este sistema que al final, claro, se desfonda por un lado y que finalmente tampoco se ajusta a los estándares de eficiencia necesarios. Mira, para tener una idea del orden de magnitud, hoy en día se están moviendo 2,5, 3 millones de personas diarias en buses, ¿sí? Hoy. Y hay 7.500 buses. El año 2008 se movían 4 millones de personas al día en buses y habían 6.500 buses. Es decir, hoy tienes un 30% menos de pasajeros y un 20% más de flota de buses. Por lo tanto, se produce un desbalance gigante. Y la única forma de financiar ese desbalance es con mayor subsidio o aumentando la tarifa, que es lo que ha hecho el gobierno. Nunca se ha hecho un esfuerzo, un análisis, un estudio por parte del Ministerio de Transporte, por ejemplo, de ver cuántos buses se pueden reemplazar cuando tú extiendes un proyecto de metro. Cuando inauguras, por ejemplo, cuando inauguraron las líneas 3 y 6 de metro, no se sacó ni un solo bus. Ahora, el año pasado, cuando se inauguraron las extensiones de la línea 2 a San Bernardo y de la línea 3 a la Plaza de Quilicura, nuevamente eran 9 kilómetros más de metro y no se reemplazó ni un solo bus. Entonces, lo frustrante, lo cuestionable, es que el Ministerio de Transporte sigue usando recursos de todos los chilenos para duplicar la oferta de buses, y tienes una enorme cantidad de buses circulando semivacíos prácticamente todo el día, incluso en los horarios punta. Bueno, estamos conversando con Luis de Granch, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Diego Portales, expresidente de Metro. Y a propósito de lo que estamos conversando, en tus redes sociales, Luis, comentaste, bueno, y ahora también lo comentaste, esta idea del transporte doble cero, cero emisión, cero tarifa, que era una propuesta del entonces candidato Gabriel Boric, donde hay una persona que se llama Cristóbal Pineda, que explica un poco la fórmula que... no sé, al menos no han intentado aplicar la fórmula que dijeron que iban a hacer estos 4 años de gobierno, porque ahí planteaban que era en harto tiempo más, plantean un plan piloto, cosas que hasta el momento entiendo que no se han hecho. ¿Qué te parece esta idea en general y por qué crees que se frustró su implementación? Bueno, yo creo que es una idea tremendamente irresponsable. Y no fue Cristóbal Pineda quien partió con la idea. Recordemos que Cristóbal Pineda asumió como subsecretario de Transporte al inicio del gobierno del presidente Boric y después fue reemplazado. Pero es una idea que ha propuesto el actual ministro de Transporte desde hace muchos años atrás. De hecho, el actual ministro de Transporte ha escrito columnas, ha dado entrevistas, tiene artículos publicados respecto a la gratuidad del sistema e incluso proponía cómo financiarlo. El actual ministro de Transporte decía que Transantiago puede ser gratis aumentando el IVA, aumentando el impuesto al diésel, incluso propuso aumentar el pago de contribuciones. Por lo tanto, el nivel de irresponsabilidad en este tipo de propuestas es realmente preocupante. Y ahora que están a cargo del sistema
la verdad es que les salpica, les rebota en las manos, les rebota en la cara todas estas propuestas irresponsables, y el actual Ministerio de Transporte ha tenido que subir ya 50 pesos la tarifa del Transantiago desde que asumió el cargo. Y es que, claro, es un poco impresionante porque además se cruzan promesas que son: el Ejecutivo va a hacer una política pública, pero cosas deberían estar respaldadas por el Congreso, plata que existe y plata que no hay. Es realmente, el costo del transporte es enorme, es prácticamente imposible que se pueda financiar exclusivamente con impuestos. O sea, son promesas que no calzan con la realidad. ¿Existe algún sistema donde la gente no pague absolutamente nada por el transporte público? Hay algunos casos de algunas ciudades chiquititas, por ejemplo Tallinn en Estonia. Hay ciudades de juguete en las que se ha implementado, pero son ciudades que realmente el costo es muy bajo, en que antes el subsidio era el 90-95%, y además lo que ocurre al aplicar el transporte gratuito en algunas ciudades, en algunas pocas ciudades, como ha ocurrido en el mundo, se deteriora la calidad de servicio, aumentan los costos, se reduce la oferta, aumenta la ineficiencia porque la gente lo cuida menos, lo valora menos y los operadores tienen menos incentivos. Por lo tanto, se termina deteriorando la calidad de servicio. Oye, Luis, ¿y qué te parece esta iniciativa que hay en algunas municipalidades? Yo conozco al menos los casos de Las Condes y La Reina, donde hay buses municipales que son gratuitos, que tienen cierto recorrido, obviamente no buscan resolver el problema en general, pero ¿no te parece que también sea una señal como en la línea que comentábamos antes? Porque claro, uno lo financia directamente la municipalidad, pero el bus de al lado que tiene el mismo recorrido o uno similar, hay que pagarlo y es del Transantiago. ¿Qué te parece eso? Yo creo que son conceptos diferentes. Estos buses municipales realmente ofrecen un servicio local, son buses chiquititos, no son esos buses articulados, buses de 2 pisos que son carísimos. ¿Ya? Entonces, además no son los mismos recorridos que ofrece Transantiago, atienden a ciertas localidades dentro de las comunas. Yo creo que ese es un servicio que está bien que los municipios ofrezcan de manera acotada. Yo creo que no hay problema en eso. El problema grave, en mi opinión, es cuando gastas 1.100 millones de dólares al año en subsidiar una industria de buses tremendamente ineficientes que mueve buses prácticamente vacíos gran parte del día, cuando esa misma plata la podrías usar en vivienda, en educación, en pensiones, en salud. Muchas veces ponen ejemplo de que en otros países del mundo el subsidio es parecido, pero son países cuyos habitantes tienen 2 o 3 veces el ingreso per cápita que tenemos en Chile, y además tienen resuelta mucho mejor que nosotros otras necesidades como las que te mencioné. Y en ese sentido, a propósito de la tramitación de la ley de presupuesto, en lo que está ahora presentado en el Congreso, ¿has visto que el problema se está profundizando o no? No me he enterado del estatus que está la aprobación del presupuesto, de la ley de presupuesto para el próximo año. Entiendo que ha habido dificultades en tema de transporte y me parece razonable. Si el Congreso tiene que preocuparse del correcto uso de los recursos públicos, no puede ser que este gobierno, los 2 últimos años, el 2022 y el 2023, haya superado sucesivamente el récord histórico de subsidio. Claro. Estamos llegando a unos niveles pero impresionantes y muchas veces perdemos la conciencia de cuánto recurso estatal absorbe Transantiago. Estamos hablando de 1.100 millones de dólares al año. Es una brutalidad de plata. Así es. Bueno, como siempre, muy interesante conversación. Muy interesante. Con Luis de Granche, decano de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad de Diego Portal, expresidente del Metro. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Encantado que estemos bien. Gusto saludarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos.